Las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano, página 86 y 87 de tu libro de historia. Debido a su organización y poderío, el Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes, ya que su ejército era quien se encargaba de defender y conquistar nuevos territorios. Pero tal y como pasa en cualquier poder que se le da al hombre, antepone su ambición. Así los jefes del ejército romano, guiados por la ambición, estos empezaron a luchar entre sí, debilitando cada día más el ejército romano y creando indisciplina en el mismo. Incluso estos jefes decidían quién ocupaba el cargo de emperador. Durante el siglo III, pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a penetrar en el Imperio Romano. Los romanos nombraron a estos pueblos invasores bárbaros, debido a que no compartían su modo de vida, cultura y lengua. Unas ocasiones los pueblos bárbaros irrumpían por la fuerza y en otra aliándose con un jefe de un ejército romano, el cual los aceptaba, les otorgaba tierras donde vivir y estos se comprometían a respetar las leyes de la tierra del jefe romano y además formar parte del ejército romano. Las invasiones a Roma fueron constantes, una vez que empezaron, y cada día eran más frecuentes y exitosas debido a la desorganización y falta de unión de los jefes romanos. Estas invasiones se dieron más en la parte occidente de Roma. Por lo tanto, Roma padecía constantes conflictos entre sus pueblos y jefes militares, dificultades económicas y gobiernos débiles. En el año de 1476, los bárbaros derrotaron al emperador Rómulo Augusto, gobernante del territorio romano de Occidente, suceso que marca el fin de la antigüedad y inicio de la Edad Media en Europa. El nacimiento de los reinos bárbaros. Los germanos constituían el grupo de bárbaros más numeroso formado por varios pueblos como son visígodos, astrógodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. Todos estos pueblos tenían sus propias tradiciones, lengua, religión y cultura, e identidad, que al mezclarse con los romanos originaron nuevas formas de organización social e instituciones políticas y expresiones culturales, como las lenguas romances, entre las cuales se encuentra el español, el portugués, el italiano y el francés. Con el tiempo adoptaron el cristianismo como religión. Surgieron los reinos germanos, ya que cada jefe romano dominó un área del antiguo imperio romano de Occidente. Los vándalos constituyeron su imperio en lo que hoy es el norte de África. Los astrógodos y los lombardos constituyeron su imperio donde hoy se encuentra Italia. Los vígodos constituyeron su imperio en donde hoy es España. Los francos establecieron su imperio en Francia y parte de Alemania. Los anglos y sajones establecieron su imperio donde hoy es Inglaterra. Por más de 3 siglos,
Estos pueblos sostuvieron conflictos armados hasta que Carlos Magno, que pertenecía al imperio de los francos, se impuso sobre los demás reinos debido a su gran organización en su ejército y conquistándolos uno a uno y proclamándose emperador romano en el 200 después de Cristo. Nuevamente, tras la muerte de Carlos Magno, el imperio se debilitó, dando lugar a los reinos independientes, donde se estableció el feudalismo, del cual hablaremos en la próxima clase. Comentaba que se dio lugar a los reinos independientes, donde se estableció el feudalismo, un nuevo orden social, económico y político que surgió en el siglo X y alcanzó su plenitud en el siglo XIII, en la región que hoy ocupa Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Muy bien, ahora reafirmaremos nuestros conocimientos con un pequeño cuestionario. 1 punto y guión. ¿Cuál fue el imperio más grande del mundo? 2 punto y guión. ¿Por qué se debilitó el imperio romano? 3 punto y guión. ¿Quiénes decidían en Roma quién ocuparía el cargo de emperador? 4 punto y guión. ¿En qué siglo los pueblos de Asia, Europa y África empezaron a penetrar en el territorio romano? 5 punto y guión. ¿Quiénes fueron los pueblos bárbaros? 6 punto y guión. ¿En qué año los pueblos bárbaros derrotaron al emperador Rómulo Augusto? 7 punto y guión. ¿Qué suceso marcó el fin de la antigüedad y principio de la Edad Media? 8 punto y guión. ¿Cuál fue el reino más grande constituido en Roma por los grupos bárbaros? 9 punto y guión. ¿Cuántos reinos germanos surgieron o dominaron el imperio romano? 10 punto y guión. ¿Cuáles fueron esos reinos germanos surgidos en Roma? Menciona sus nombres. 11 punto y guión. ¿Quién derrotó a los pueblos bárbaros y en qué año? Todas estas respuestas las puedes encontrar en el video que ya te acabo de explicar o en tu libro de historia en la página 86 y 87.